Buenas noches, Inge, todo bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches. ¿Me pueden confirmar si pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Se ve, ingeniera. Perfecto. Ok. Se le ve. La clase anterior empezamos por los conceptos, ¿no? Ver cuál era la diferencia entre peligro, entre riesgo, qué era una oportunidad. Vimos cómo identificar un peligro, cómo evaluar un riesgo. Entonces, esta clase les vamos a proporcionar metodologías y criterios para la evaluación. Ya identificamos, ya sabemos cuáles son los conceptos de peligro, de riesgo y de oportunidad. Entonces, lo que sigue es hacer los criterios para poder evaluar los peligros identificados. La tarea era identificar simplemente las actividades que ustedes tienen, las actividades más críticas, dependiendo si la organización era muy amplia, el alcance era muy grande, o podían también identificar de toda la empresa. Entonces, continuando con esa identificación, como les digo, vamos a hacer la valoración del riesgo y de la oportunidad. En la norma ISO 45001 nos habla sobre primero la identificación y luego la evaluación. En la evaluación, ambos, tanto la identificación como la evaluación, deben estar redactados en un procedimiento general. En muchas empresas el procedimiento lo llaman valoración del riesgo, otras lo llaman identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. El nombre es indiferente, cada empresa puede llamarlo como quiera, pero el contenido es el que debe ser similar y dando siempre el cumplimiento a los requisitos que tiene la norma, tanto de cómo vamos a identificar, cuál es el alcance de esta valoración, de esta identificación, cuáles son los criterios para evaluar, uno, los riesgos y dos, las oportunidades, y cómo voy a hacer la eliminación de los riesgos, qué jerarquía de controles voy a contemplar, además, cómo voy a monitorear, cada qué tiempo voy a monitorear y cómo voy a verificar las acciones, si son eficaces o no son eficaces. Entonces, en el procedimiento yo debo plasmar todo lo que acabo de explicar. Hay algunas empresas que en la misma matriz hacen todo. Hay otras empresas, por favor, aló, sus micrófonos, por favor. Les rogaría. Gracias. Sus micrófonos, por favor, no se olviden. Gracias. Entonces, como les decía, hay algunas empresas que en la misma matriz identifican los peligros, evalúan los riesgos y las oportunidades, aplican los controles existentes, aplican las acciones correctivas, aplican la jerarquía de controles y aplican la verificación y el monitoreo en conjunto con la eficacia de las acciones. Hay otras empresas que el tema del monitoreo y la valoración de la eficacia lo hacen en otro procedimiento o lo hacen en una revisión por la dirección, donde ahí verifican si en la matriz de riesgos, la matriz de peligros, es adecuada, no es adecuada, se está cumpliendo con las acciones, no se está cumpliendo. El cómo lo hace cada empresa. La norma te dice qué hacer, pero la empresa, de acuerdo a sus posibilidades, a sus recursos y a su gente, decide cómo va a dar cumplimiento. La norma en ningún lado, en ningún punto acápite de la norma nos dice cómo debemos hacer, simplemente nos pide que cumplamos con la identificación, con la evaluación, con la jerarquía de controles, que es la eliminación, con el monitoreo y con la comprobación de la eficacia de mis acciones. Eso es lo que yo debo realizar. Vuelvo a repetir, ¿cómo lo hago? Sea en la misma matriz, en el mismo procedimiento o en procedimientos diferentes, eso es decisión de cada empresa. Lo que yo tengo que hacer es cumplir, nada más.
¿Ok? Entonces, los riesgos pueden ser evaluados en base a diferentes criterios. Lo mismo pasa con estos criterios. Los criterios los puedo yo clasificar de acuerdo a cada empresa, de acuerdo al criterio de la empresa y de acuerdo a la gravedad de mis actividades. Obviamente hay matrices de valoración que yo puedo consultar. Por ejemplo, está la Guía Técnica Colombiana que me da una matriz. Hay otras en otros libros también. O simplemente yo lo puedo fabricar con una matriz 3x3, que es la más simple y la más eficiente. Pero yo lo que debo hacer es identificar los criterios, tanto para riesgos como para oportunidades. ¿Ok? Entonces, voy a definir los criterios en función a la organización, en función a mis proyectos o a los departamentos de la área, por riesgos determinados o por funciones individuales. Es decir, hay riesgos que son sumamente altos y que se realizan por actividades rutinarias. Entonces, esos riesgos se deben tratar con prioridad. Algunas empresas lo llaman riesgos potenciales porque son las que afectan directamente a la empresa y en mayor magnitud. Hay otros riesgos específicos que son de actividades diarias, que también algunos riesgos son contemplados como prioridad alta, prioridad media o prioridad baja, dependiendo del impacto que tenga o la consecuencia que tenga el riesgo. Entonces, va a depender mucho de las actividades y la consecuencia de las actividades, además de los antecedentes que tenga mi empresa en base a los accidentes. Si mi empresa tiene, vamos a suponer, un proyecto donde es un proyecto rutinario, es decir, que diariamente o con mayor frecuencia se realiza ese tipo de proyectos, y lamentablemente ese tipo de proyectos tiene un antecedente de accidentabilidad muy alto. Entonces yo debo evaluar de manera rigurosa y crear criterios de evaluación de manera rigurosa para ese tipo de proyectos, para ese tipo de actividades. Entonces, por eso es que yo debo enfocarme a las actividades de mi empresa y a la función como tal de la organización para poder definir los criterios de evaluación de riesgos y oportunidades. Con esta valoración, lo que pretendemos es obtener un conocimiento mayor de los riesgos, de las causas que van a provocar estos riesgos y de las consecuencias que pueden tener junto con la probabilidad de que ocurra. ¿Ok? Entonces, podemos tener datos para decidir sobre llevar a cabo una actividad específica, maximización de oportunidades, si debemos de considerar el riesgo, decidir entre alternativas con distintos riesgos y establecer prioridades para afrontar el riesgo. ¿Ok? Bueno, nuestro procedimiento de valoración, como les decía, cuando terminemos la valoración y la identificación, llega el momento de decidir entre diferentes alternativas para cambiar la probabilidad de que suceda. ¿Qué pasa? Cuando yo ya tengo identificado mi peligro, evalúo el riesgo, puede darme un riesgo alto o un riesgo no tolerable, y lo que yo debo hacer es tratar ese riesgo para tener un impacto menor en el riesgo residual. Es decir, una matriz no se cierra. ¿Aló? Bueno, una matriz no se... Perdón, que se escucha un ruido como si estuvieran tocando un timbre, y en el video está constante. Sí, es el de las personas que entran a la llamada. Son los alumnos que aún están ingresando. Sí. Son las personas que están ingresando. Ese es el sonidito. Ok, continuamos. Como les decía, la matriz no la voy a cerrar simplemente identificando el peligro y evaluando el riesgo del peligro identificado. ¿Por qué? Porque yo tengo dos tipos de evaluación. La evaluación inicial y la evaluación final, o la evaluación residual, que algunos lo llaman. Cuando hago una evaluación residual,
cuando el riesgo inicial es no tolerable o es riesgo alto o es riesgo importante, si quieren llamarlo. Entonces, cuando el riesgo es demasiado alto y la consecuencia es demasiado alta, yo debo tratar a esa evaluación y hacer lo posible, tomar acciones necesarias para minimizar ese tipo de riesgos. Ojo, vamos a tener en nuestra identificación riesgos altos, riesgos medios y riesgos bajos. Entonces, en los riesgos bajos, por lo general, ya están los controles y los controles son eficientes, dan buenos resultados, entonces se mantienen. Pero para los riesgos moderados, muchas veces hay también evaluaciones residuales para ver si hay la posibilidad de convertir ese riesgo moderado en riesgo bajo o en riesgo tolerable. Entonces, como les digo, una matriz no termina solamente con la identificación inicial. Debo hacerle un seguimiento por lo menos 1 o 2 veces al año y al finalizar cada gestión debo hacer el cierre de estos peligros. Es decir, si yo al inicio de cada año identifico todos los riesgos y los peligros de cada área de la empresa, pues al finalizar la gestión debo hacer el cierre y verificar nuevamente que las acciones contempladas estén dando buenos resultados. ¿Ok? Es imprescindible controlar y revisar este procedimiento para evitar posibles errores y posibles accidentes. Es importante también delimitar la responsabilidad de quién va a tener el control y la supervisión de esta matriz. Además de, como les digo, el nombre es riesgos y oportunidades. Entonces yo debo identificar de todas las áreas, es decir, gerencia general, legal, finanzas, contabilidad, recursos humanos, administración, portería, si quieren, todas las áreas que contemplan producción o etcétera, que contemplan su empresa. Entonces yo debo identificar. Generalmente en el área de gerencia general es donde yo mayormente identifico riesgos de acuerdo al plan de acción estratégico. Todas las empresas tienen un plan de acción estratégico que son tomas de decisiones estratégicas para subir la capacidad productiva, subir las ventas, incrementar los ingresos, etc. Entonces, de ese plan de acción estratégico es donde yo voy a sacar peligros y oportunidades. Lo mismo pasa con el FODA. En el FODA, que es en el punto número 4 de la norma, que es el análisis del contexto, ese punto donde yo identifico fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, todo lo que yo contemplé en el FODA. Oye, por favor, te saludo. Oh, no seas así, por favor, no seas así. Por favor, sus micrófonos. Gracias. Todo lo que yo contemplé en el FODA también debe estar plasmado en su matriz de identificación de peligros. Lo que ustedes realizaron en las partes interesadas también deben estar identificados en la matriz HIPER. Sus micrófonos, por favor. Gracias. Por eso es que al inicio del anterior módulo yo les pedí que ustedes hagan un FODA, unas partes interesadas, objetivos y demás. Entonces, esas herramientas que ustedes hicieron inicialmente les van a servir para poder tener y llenar su matriz HIPER. ¿Por qué tienen que hacer del FODA y de las partes interesadas? No nos olvidemos que cuando hacemos una identificación de peligros, tenemos que contemplar 4 aspectos. Riesgos para la seguridad y salud de mis trabajadores, riesgos que afecten al sistema de gestión de la seguridad y salud, oportunidades que afecten directamente a la seguridad y salud de mis trabajadores y oportunidades que afecten al sistema de gestión. Entonces, son 4 aspectos que yo debo considerar en el llenado de esta matriz. Entonces, las oportunidades las puedo conseguir del contexto de la organización.
Lo mismo con otros riesgos que están contemplados a otros riesgos que afectan el sistema, que los puedo contemplar también de la matriz FODA, como también de las partes interesadas. Y lo demás, que son ya procesos operativos, son directamente riesgos a la seguridad y oportunidades a la seguridad. Por eso es importante que ustedes contemplen estas herramientas en su matriz de identificación de peligros. No sé si hasta aquí, antes de entrar ya en los criterios, ¿hay alguna consulta, alguna duda? Ingeniero, buenas noches. Disculpe, Buenas noches, sí. con lo último que usted indicó, entonces hay que hacer una matriz hiper de los procesos o sea, de las partes interesadas y de la matriz FODA. Eso quisiera entender, por favor. Ya. Cuando ustedes hacen su matriz hiper, lo correcto que ustedes deben hacer es una matriz para cada área. Es decir, una matriz hiper para gerencia general, una matriz hiper para el área comercial, una matriz hiper para ventas, una matriz hiper para recursos humanos y así sucesivamente. Ahora, dentro de cada área, ustedes deben identificar 4 aspectos. Riesgos directos a la seguridad y salud de mis trabajadores. Otros riesgos que afecten el sistema de gestión. Oportunidades que afecten directamente a mis trabajadores, seguridad y salud de mis trabajadores. Y otras oportunidades que afecten al sistema de gestión. Ahora, ¿qué herramientas que ya anteriormente yo en el sistema he podido recabar información pueden ayudarme a llenar esta matriz con riesgos, otros riesgos, oportunidades y otras oportunidades? Ahí entran estas herramientas que yo les comento. El FODA y las partes interesadas les van a servir para poder llenar la matriz hiper. Generalmente estas herramientas se llenan en el área de gerencia general o a veces también es llenado en el área de sistemas integrados o en el área de, si es que no hay un sistema integrado, en el área de seguridad, digamos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo identifico todo lo que yo describí en el FODA. Entonces, todo lo que yo describí en el FODA debo contemplarlo y evaluar los riesgos de la matriz FODA. Lo mismo con las partes interesadas. Por ejemplo, tengo necesidades del cliente, entonces debo evaluar la necesidad del cliente, la expectativa y así sucesivamente. Deben hacerlo, ¿por qué? Porque es sujeto a auditoría. Cuando ustedes tengan una auditoría y les pregunten, por favor muéstreme su matriz hiper, ok, aquí está de todas mis áreas operativas. Y les van a preguntar, ¿y cuáles son sus otros riesgos que afecten a su sistema de gestión? Ustedes están identificando los riesgos directos de seguridad y salud porque son riesgos operativos. Y los otros riesgos que me pide la norma, ¿de dónde lo van a sacar? Lo que ustedes han contemplado en el FODA, en las partes interesadas, tal vez alguna planificación estratégica o algún plan de acción estratégico. De ahí, de esas herramientas es que ustedes van a llenar con el tema de otros riesgos y otras oportunidades. No sé si quedó ahora un poco más claro. Inge, sí, algo, pero vamos a hacer algún ejemplo que nos Sí. parece esta situación. Sí, totalmente. Ahora simplemente vamos a ver algunos criterios. Como les dije en la anterior clase, yo tengo 3 ejemplos para mostrarles de 3 criterios diferentes. Entonces, la siguiente clase es netamente práctica, donde vamos a ir a la matriz y ustedes me van a decir, ok, identifiquemos esta actividad, por favor, con su peligro, con su riesgo y lo vamos a evaluar. Ok, vamos a identificar riesgos, otros riesgos, oportunidades y otras oportunidades. La siguiente clase es simplemente llenar la matriz con los 4 aspectos. Lo que yo quiero ahora es que ustedes puedan identificar claramente todos los criterios de evaluación, tanto para riesgos como para oportunidades, porque son 2 criterios diferentes que ustedes deben contemplar. Va a haber parte práctica, no se preocupen. Incluso la parte práctica la vamos a sacar de las actividades que ustedes han
identificado en su trabajo. Entonces, con ustedes vamos a ir llenando, ok, esta es la actividad, entonces, ok, vamos llenando cuál es el peligro, cuál es el riesgo, y vamos a ir evaluando. ¿Les parece? De acuerdo. Buenas noches. Sí, por favor, porque la verdad estoy un tanto perdida. Sí, yo entiendo, entiendo Ven. totalmente. Es mucha información, pero no se preocupen, no va a quedar en teoría, y como les digo, la siguiente clase, lo que sí les voy a pedir es que tengan identificadas todas sus actividades, y bueno, con lo que veamos ahora, hagan sus criterios. Pueden copiar los que yo tengo, porque lo pueden hacer, no es ciencia, no van a inventar una pólvora, o pueden también, tal vez su empresa ya tiene establecido estas matrices de probabilidad y severidad, entonces de acuerdo a eso pues vamos a ir evaluando cada una de ellas, ¿ya? Pero lo importante es que ustedes identifiquen sus actividades y ya posteriormente van a establecer sus criterios de evaluación para poder llenar la matriz, ¿ok? Les voy a enseñar el primer ejemplo de una matriz con sus criterios, que es en base a la guía técnica colombiana GTC 45. Esta guía técnica se las puedo compartir, o también si ustedes buscan en internet, pueden poner guía técnica colombiana 45 y les van a salir en PDF para poder descargar. De todas maneras, igual se las voy a compartir, se las voy a pasar a la encargada de plataforma para que ella lo pueda subir y lo puedan tener acceso rápido. ¿Ok? Haciendo un resumen de esta guía técnica, porque es un poco extensa, esta guía técnica resume la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en estas actividades. Primero, definir un instrumento para recolectar la información. ¿Qué quiere decir con definir un instrumento? De que identifiquen la matriz y qué columnas o qué información va a tener su matriz, para ustedes recolectar la información y las actividades para identificar. ¿Ok? Entonces, lo primero que les pide es que creen la matriz. Segundo, clasificar los procesos y las actividades con sus tareas. Todos los procesos, actividades y tareas que tenga la empresa van a ir clasificándolo como un anexo o en un listado, para que después, de acuerdo a esa clasificación, vayan llenando la matriz. De acuerdo a esta clasificación y a estas actividades, ustedes van a identificar los peligros de cada una de ellas. Es decir, vamos a ir llenando. Tengo mi actividad y ya reconozco cuál es el peligro de esa actividad. Identifican los controles existentes. ¿Qué controles hay actualmente para esa actividad? O tal vez no hay controles, se pone ok, no existe un control actual. Perfecto. Y ahí empieza ya la evaluación o la valoración del riesgo. Evalúo el riesgo, defino mis criterios para aceptar o rechazar el riesgo, y aquí es donde hago esta valoración y empieza la elaboración del plan de acción. Una vez identifico si el riesgo es alto o bajo, hago un plan de acción. ¿Qué acciones estoy proponiendo para controlar ese riesgo? Reviso la conveniencia, es decir, ya cuando pasa un tiempo determinado, de acuerdo a cada empresa que se propone cada 3 meses revisar, por ejemplo, entonces, pasado 3 meses, voy y reviso que las acciones para minimizar el riesgo estén dando buenos resultados, y todo esto debe estar actualizado y documentado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo actualizo y cómo documento? En el procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos. Así es como yo debo actualizar y documentar. ¿Y cuál es el registro o la evidencia de esta identificación? Obviamente la matriz. Esta es la matriz que la norma GTC contempla. El proceso, la zona o el lugar, las actividades, las tareas, y rutinario o no rutinario, y aquí está. El peligro, con su descripción y su clasificación, los efectos posibles, que son los riesgos o las consecuencias también, y aquí están los controles existentes. Para los controles existentes, esta guía contempla 3 alternativas: la fuente, el medio y el individuo.
Y ahí empieza a hacer la valoración. La valoración donde habla de nivel de deficiencia. Ahorita les voy a mostrar cómo incide cada una de esta evaluación. Nivel de exposición, nivel de probabilidad, interpretación del nivel de probabilidad, nivel de consecuencia, nivel del riesgo y la interpretación. Tiene la segunda parte, que es ya la valoración del riesgo, si es sí o es no, si es aceptable o no es aceptable, los criterios para establecer los controles posteriores y las medidas de intervención. Aquí les muestro primero la clasificación del peligro. Si hay peligro a la salud, peligro a la seguridad, es daño leve, daño moderado o daño extremo. De acuerdo a esta clasificación, empiezan a llenar el tema del peligro. Aquí tienen ya el tema de evaluación del riesgo, nivel de deficiencia, la primera evaluación. El nivel de deficiencia, que es la tabla 2 de esta guía, tiene 4 niveles, muy alto, alto, medio y bajo. Tiene un valor para cada uno de estos niveles y el significado, ¿no? Si es 10, se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes. Si es muy bajo, no se ha detectado consecuencia alguna. El siguiente valor para la evaluación es el nivel de exposición. El nivel de exposición también tiene 4 niveles: continua, frecuente, ocasional y esporádica. Tiene el valor de cada uno de ellos. El 4, que es el más alto, la situación de exposición se presenta sin interrupción, la situación se presenta de manera eventual. Vamos por el tercer nivel, que es el nivel de probabilidad, que es la multiplicación del nivel de deficiencia por el nivel de exposición. De acuerdo a estas dos valoraciones, yo hago la multiplicación. Si es muy alto, 10 por continua, 4, entonces va a ser mi nivel de probabilidad va a ser 10 por 4, 40. Y así. Nivel de probabilidad, ¿ves? Entonces está el nivel de exposición con sus 4 niveles, el nivel de deficiencia con sus 3 niveles. Y aquí hacen la determinación de la probabilidad. Luego viene el siguiente nivel, que es, mejor dicho, la clasificación o la interpretación de este nivel, donde muy alto, que nos da un valor de 40 entre 24, nos dice que la situación deficiente con exposición continua. El nivel bajo, que nos va a dar un valor entre 4 y 2, que es una situación mejorable con exposición ocasional o esporádica. Y tenemos el nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia, de acuerdo a nuestra tabla. Ok, aquí está la interpretación y aquí está el nivel de consecuencia. El nivel de consecuencia en nuestra tabla tenemos 4 niveles: mortal o catastrófico, muy grave, grave y leve. ¿Cuáles son los daños? Cuando es mortal, obviamente de la muerte, y leve, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad, y tenemos una valoración de nuestra consecuencia. Estamos con el antepenúltimo. Luego tenemos el nivel de riesgo e intervención. También tenemos una tabla de información, que es el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es la multiplicación del nivel de probabilidad por el nivel de consecuencia. De acuerdo a esta multiplicación tenemos valores, ¿no? Tenemos valores que están identificados en números romanos 1, 2 y 3. Si ustedes ven en la tabla, perdón. Tenemos el nivel, que es el número, y la interpretación de nuestro nivel, que es el número romano. Aquí está la tabla, que está el número, que es la multiplicación, y la determinación o la identificación de acuerdo al número encontrado, a la multiplicación. El significado del nivel, si tenemos un valor entre 4000 y 600, es el nivel 1, y el nivel 4, que es un valor de 20 o menor a 20. Entonces, esta es la clasificación
el criterio de evaluación que tiene la matriz de la guía técnica colombiana, donde el nivel de riesgo 1 es no aceptable, el nivel de riesgo 2 es no aceptable o aceptable con control específico, el nivel 3 es aceptable y el 4 también es aceptable. Entonces, estas tablas están ya determinadas en la guía técnica y nos sirven como guía para poder evaluar cada uno de nuestros peligros. Entonces, cuando yo voy identificando cada nivel, pues voy consultando cada tabla para ver qué valoración corresponde de acuerdo a la actividad y de acuerdo a mi consecuencia. Entonces, de esa manera es lo que yo voy a hacer el llenado. Y aquí es donde yo coloco, si es aceptable, dijimos, si es 1 y 2 es no aceptable, ¿verdad? Entonces, no aceptable. Es un poco largo, un poco complicado, lo sé, pero con la práctica ya va a ser un poco más llevadera y van a poder hacerlo de manera mecánica ya, ¿no? Ya más fluido. Esta guía técnica también tiene un anexo de tabla de peligros, donde ya identifica claramente qué tipo de peligros hay, peligros biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. Estos tipos de peligros son llenados aquí, en su clasificación. Por ejemplo, el ejemplo aquí que nos da es un proceso de mantenimiento que se da en la oficina de contabilidad y compras, y la actividad es mantenimiento locativo de oficinas administrativas. ¿Cuál es la tarea de este mantenimiento? Pues pintar paredes. La descripción del peligro dice, manejo inadecuado de las herramientas manuales. ¿Cuál es su clasificación? Ellos lo clasifican como mecánico, entonces nos vamos a la clasificación de peligros mecánicos. Entonces, postura, esfuerzo, movimiento, manipulación, etc. Entonces, este manejo inadecuado de herramientas manuales está clasificado en mecánico. Igual hay una exposición a gases y vapores por el pintado de paredes, entonces esa exposición está clasificado como un peligro químico. ¿Cuáles son los efectos posibles de este peligro? Si hay un manejo inadecuado de herramientas, el efecto o el riesgo es heridas y golpes, ¿verdad? En la exposición, pues irritación de las vías respiratorias y mucosas o incluso las oculares, ¿no? Los ojos. Controles existentes, no hay ningún tipo de control. El medio, inspecciones de herramientas, no hay ningún tipo de inspección para exposición a vapores. Y el individuo, ¿qué es lo que debe utilizar el individuo? Actualmente no utiliza nada y para esta exposición pues utiliza un tapabocas, pero que no tiene una función buena, digamos, ¿no? Porque no es un tapabocas correcto y tampoco es un tapabocas que esté en óptimas condiciones. O sea, es ya utilizado, digamos, ¿no? Y allí empieza a hacer su evaluación. Para esta actividad, que es el manejo inadecuado de herramientas, tiene un nivel de deficiencia 2, un nivel de exposición 4, y obviamente el nivel de probabilidad es la multiplicación de estos dos, 8, y la interpretación de acuerdo a este valor, aquí está. Si tiene un valor entre 8 y 6, es un nivel de probabilidad medio, que quiere decir que la situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continua o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez. Entonces tengo una interpretación de la probabilidad medio. Nivel de consecuencia está catalogado como 25. A ver, vamos a ver qué dice el 25. Grave, 25. Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal. Ok, entonces así se clasificó como 25. Nivel de riesgo e intervención está clasificado como 200. Vamos al nivel de riesgo. ¿Dónde está el nivel de riesgo? Aquí. 200. El nivel de riesgo dice que es el nivel de la probabilidad por el nivel de la consecuencia.
El nivel de probabilidad tengo 8 y el nivel de consecuencias 25. Entonces, 8 por 25 me da 200. Entonces, ese valor, 8 y 25, tengo 200, que está en este cuadrante. Entonces, la interpretación del nivel de riesgo va a ser, si tengo entre 150 y 500, es un nivel 2, es decir, corregir y adoptar medidas de control de inmediato, sin embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual a 360. Entonces, ¿qué dice mi matriz? Que tengo 200, entonces es un tipo 2. Por lo tanto, la aceptabilidad del riesgo, ¿es aceptable o no es aceptable? Nuestra guía dice que para un tipo 2 no es aceptable. Entonces, lo que yo debo hacer es, cuando haga una evaluación del riesgo residual, pues debo convertir este riesgo no aceptable en riesgo aceptable. Es decir, debo bajar mi nivel de incidencia porque debo aplicar acciones correctivas a esta actividad, que es el mantenimiento locativo, que es el pintado de paredes. Debo, no sé, dotar, capacitar para que manejen adecuadamente las herramientas, darle EPP o ese tipo de cosas. ¿Quedó un poco más claro con esta guía? Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Explicar un poquito más el nivel de eficiencia, que es el valor 2, el nivel de exposición, el valor 4, y el nivel de consecuencias, el valor 25, son esos tres Ya. valores que me perdí. Gracias. Claro que sí. El nivel de deficiencia ya se tiene una tabla de determinación, donde dependiendo de la actividad yo voy a clasificarla. En este caso, en el ejemplo, se clasificó como 2 medio. ¿Por qué? Porque se han detectado peligros que puedan dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia. Sin embargo, ustedes también pueden colocar otro tipo de nivel. Esta evaluación es a criterio de cada supervisor y de cada encargado de área. No hay una regla que diga, ok, si hay esta actividad de pintado de paredes, todo debe ser riesgo alto. No, porque a veces la exposición o el pintado, por ejemplo, puede ser en exteriores, entonces no va a haber una exposición a gases directa. ¿Por qué? Porque está al aire libre, entonces mucho va a depender la actividad y dónde se realice. Entonces, aquí, de acuerdo al nivel de deficiencia, esta guía técnica nos contempla 4 niveles. Muy alto, cuando el peligro detectado determina como posible la generación de incidentes, es decir, ya hay incidentes. Alto, cuando se han detectado algunos peligros que puedan dar lugar a consecuencias significativas, es decir, bajas o paralización, digamos, ¿no? Medio, se ha detectado peligros que puedan dar lugar a consecuencias poco significativas o de menor importancia. Y bajo, cuando el peligro detectado no tiene una consecuencia alguna o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, es decir, que no hay una incidencia muy peligrosa. O sea, de acuerdo a esta clasificación, el ejemplo que nos da la guía nos dice que para el pintado de paredes, para el manejo inadecuado, ellos colocaron un nivel de deficiencia 2, es decir, medio. ¿Por qué? Porque no tienen detectado peligros que dan mucha importancia. El nivel de exposición tiene 4 niveles. La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo. La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral, pero por tiempos cortos. La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral o por un periodo de tiempo muy corto. O la situación de exposición se presenta de manera eventual. Bueno, de acuerdo al ejemplo, la clasificación es continua porque tiene un valor 4, y lo que quiere decir que ese pintado de paredes tiene una situación de exposición sin interrupción
o varias veces con tiempo prolongado durante toda la jornada. Por eso es que colocaron este valor. Entonces, el nivel de probabilidad es la multiplicación de ambos valores. El nivel de consecuencia. En el nivel de consecuencia está mortal o catastrófico, muy grave, grave y leve. Si es mortal, el manejo inadecuado de herramientas es mortal, ahí el daño es la muerte, no, ¿verdad? Muy grave, las lesiones o enfermedades son graves e irreparables, es decir, incapacidad permanente, parcial o invalidez. El manejo de esas herramientas, bueno, no lo clasificaron así. Perdón. Grave, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, es decir, tal vez tumbaron o cayó alguna herramienta y lo único que pasó fue un golpe, entonces simplemente tuvo un moretón y no fue más, digamos, ¿no? Entonces por eso es que lo clasificaron con este nivel, 25. Ahora sí quedó un poco más claro. Sí, un poco más claro, ingeniera, pero el nivel de consecuencia entonces es igual a criterio, ¿no? A lo que veo. Todo es a criterio, todo va a ir dependiendo cómo ustedes ven la actividad, qué niveles tienen. En este ejemplo, vamos a ver otros dos ejemplos para que también puedan corroborar. Tal vez este es muy complicado para ustedes, ok, entonces tal vez el otro que les voy a mostrar les facilita la identificación de peligros y me dicen, ok, yo quiero utilizar esa matriz. Perfecto, entonces vamos a utilizar la otra matriz. ¿Okay? Ya, muy bien, ingeniera, pero a lo que entiendo el nivel de consecuencia depende de la actividad. Si en el día, digamos, como mencionó, se soltó, digamos, una herramienta o hubo un golpe, entonces mucho depende entonces de la actividad, el nivel de consecuencia. En el caso por decir que no haya habido ningún tipo de nivel, o sea, accidente cero, entonces sería bajo, ¿no? Claro, por eso, cuando ustedes evalúen el riesgo, va a depender mucho qué tipo de actividad y los antecedentes que tenga esa actividad. Puede que la actividad sí es peligrosa, pero no han existido o no hay registros de accidentes que se hayan dado en la empresa. Entonces, su evaluación pues va a ser baja o va a ser moderada. Entonces, la evaluación siempre es a criterio del encargado de seguridad y siempre va a depender del tipo de actividad o del tipo de tarea y del antecedente que tenga esa actividad. Si en la empresa han existido muchos accidentes por esa actividad o no, o está controlado. Gracias, ingeniera, me quedó más claro. En realidad, clarísimo. Gracias, no, estamos para eso. El siguiente modelo de hiper que les voy a mostrar es un modelo que lo realiza una consultora externa para auditar. Este modelo ellos lo manejan e incluso en algunas ocasiones lo comparten cuando ven que en la auditoría para la certificación dicen, ok, su matriz no está bien enfocada. Nosotros tenemos una que la verdad que es, desde el punto de vista de ellos, pues sí, sí cumple con los requisitos de la norma y lo pueden utilizar. Entonces, esta es la matriz, donde analizan el contexto, su clasificación y la evaluación, es decir, el factor de análisis, la descripción y el tipo de afectación. El tipo de afectación, que es negativo o positivo, corresponde a negativo, que es riesgo, y positivo, que es oportunidad. Perdón. Y aquí tienen los criterios de evaluación que les voy a mostrar a continuación. Los criterios de evaluación hablan sobre 4 aspectos: afectación al desempeño de algún proceso, afectación a requisitos legales en materia de seguridad,
y afectación a los objetivos y afectación directamente a la seguridad y salud de los trabajadores. Esta matriz es exclusiva para seguridad y salud. O sea, si ustedes quieren hacer esta matriz, adecuarla a un sistema integrado, desde mi punto de vista, no sería ideal. Tendrían que modificar y incorporar ciertas cosas. Por ejemplo, si es en medio ambiente, el tema de aspectos e impactos ambientales, entonces es un poco, es una matriz direccionada a seguridad. Entonces, de acuerdo a la actividad, por ejemplo, bajo nivel de cultura de los contratistas en temas de seguridad, afectando al desempeño, es decir, a otros riesgos al sistema de gestión de seguridad. A eso se refiere. Si dice afectando al desempeño de la seguridad y salud, entonces estamos hablando de otros riesgos. Tipo de afectación, negativo, es decir, es riesgo. Vamos con la evaluación. Afectación al desempeño de algún proceso. 1, dice punto en caso de afectación. 0 puntos si no existe afectación. En este caso, sí hay afectación. Afectación a los requisitos legales. 1 punto en caso de afectación. 0 puntos si no hay afectación. El bajo nivel de cultura sí afecta a los requisitos legales. ¿Por qué? Porque si no conocen temas de seguridad, pues no van a dar cumplimiento a nuestros requisitos. Afectación a los objetivos de seguridad, 1 punto si hay afectación y 0 puntos si no hay afectación. Si no tienen una cultura y no conocen temas de seguridad y salud, obviamente van a afectar el rendimiento y el logro de mis objetivos, entonces sí hay afectación. Y por último tenemos afectación directa a la seguridad y salud de nuestros trabajadores, la misma puntuación. 1 punto si hay afectación y 0 puntos si no hay afectación. Entonces, en este caso, tenemos la afectación a nuestros trabajadores. Y aquí tenemos el rango, ¿no? Para hacer la clasificación de la evaluación. Si tenemos un valor 1, decimos que es bajo, es decir, prioridad 3 para la planificación e implementación de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Es decir, y aquí se pone plazo. Dentro de los primeros 8 meses de la gestión, podemos incorporar una acción para los niveles bajos. 2, nivel medio, dice. Prioridad 2 para la planificación e implementación de acciones para abordar riesgos y oportunidades. Es decir, dentro de los 5 primeros meses de la gestión debo tomar acciones y corroborar esas acciones. Si tengo un valor de 3 y 4, alto, es una prioridad 1. Es decir, que debo planificar e implementar acciones dentro de los primeros 2 meses. No puedo tomarme más de ese tiempo. Entonces, si yo hago la sumatoria del primer riesgo identificado, tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, para el valor 4 es una prioridad 1, entonces tengo que tomar acciones dentro de los 2 meses. La valoración del riesgo es alto, de acuerdo a la sumatoria, y las acciones, desarrollar mecanismos de toma de conciencia en los contratistas, capacitaciones. ¿Quién es el responsable? El jefe de operación. El plazo de ejecución de estos mecanismos, pues me puse dentro de los primeros 2 meses, no puedo colocar más. Ok, está el 30 de marzo del 2021. Recursos, la empresa va a poner los recursos. El objetivo o el proceso alineado, pues objetivo de... Perdón. Y aquí habla de evaluación de la eficacia. ¿Se acuerdan que al inicio les dije que hay empresas que en la misma matriz hacen el monitoreo y la evaluación de la eficacia? Este es un ejemplo. Aquí mismo colocan si la evaluación es correcta, es eficaz o no es eficaz. Hay algunos que en el procedimiento colocan el monitoreo y la evaluación de la eficacia se va a realizar en la revisión por la dirección. Ok, entonces cuando se haga la revisión, un punto del informe debe indicar el monitoreo de la matriz HIPER ha sido eficaz, las acciones han sido correctas y han dado resultados previstos. ¿Qué les parece esta matriz? ¿Es un poco más sencilla?
Sí, correcto, ingeniera. Una consulta, disculpe. De esta metodología número 2, ahí está estipulada, No, por ejemplo, la ¿qué guía decir? No GTC sé, la 45. señal se la ha bajado. Sus micrófonos, por favor. Gracias, por favor, continúe. Bueno, como le decía, para el método de la IPRC número 2 que nos acaba de entregar, de compartir, ¿existe alguna metodología, existe algún procedimiento, guía, al igual que la GTC 45? No, no existe. Esta es una matriz que ha sido creada, como les indicaba, por una consultora externa que bajo su criterio han elaborado esta matriz. Hay, como les dije al inicio, se pueden, ustedes como organización pueden crear criterios, así como estos de aquí, simples y sencillos, con estos rangos y con estas decisiones, pueden crear independientes y propios de cada empresa, como también pueden adecuar de otras matrices y obviamente siempre clasificando a las actividades que ustedes tengan y a qué tipo de actividades se dedican, ¿no? Porque a veces hay empresas que tienen actividades que no son que no registran muchos incidentes, entonces tal vez la valoración de estos riesgos no van a ser tan críticos o tan altos. Entonces, cuando uno establece criterios de evaluación, debe enfocarlos a la actividad de su empresa y a las consecuencias que tienen esas actividades, ¿no? Este ejemplo, como les digo, es de una consultora externa que hace certificaciones, pero lo han establecido de acuerdo al criterio. Es decir, ellos creen que con eso cumplen. Sí, sí se cumple. ¿Por qué? Porque tenemos la identificación, la clasificación y la evaluación. Tenemos las acciones para abordar los responsables, el plazo y la evaluación de la eficacia. En lo particular, a mí lo único que me faltaría sería identificación de los controles existentes, si tiene o no tiene. Pero tal vez eso lo puedo contemplar yo en el procedimiento, decir, los controles existentes no van a ser tomados, pero ahí estaríamos incumpliendo, ¿no? En este caso, esta matriz, en lo particular, yo no la utilizo. Yo la muestro, sí, porque es una alternativa más que ustedes tienen, pero yo no la utilizo, porque no es de mi agrado, no me siento cómoda identificando peligros con este tipo de matriz. Ok, Inge, gracias. No hay por qué. Tenemos este otro modelo. Este modelo en realidad es el que yo siempre utilizo, porque aquí he contemplado la evaluación residual y evaluación inicial. Y contemplo, en este caso, estaba un sistema integrado, y es un poco largo, sí, pero he tratado de compilar el cumplimiento de los requisitos de las 3 normas, tanto de calidad, de seguridad y de medio ambiente. Aquí hago la identificación del peligro, la fuente de dónde estoy sacando la actividad, evalúo el riesgo, la consecuencia, la medida de control existente, evalúo el riesgo y hago la toma de acciones con su identificación de responsables. Si ustedes se fijan, incluso hago la identificación de qué gestión es, calidad, medio ambiente, seguridad, el área o lugar donde lo realicé, el tipo, qué tipo de peligro o de riesgo estoy identificando. Es, en este caso, otras oportunidades, otros riesgos, oportunidades, y de dónde lo saco, la fuente. En este caso lo saqué del FODA, en el ejemplo que les puse aquí, la tarea rutinaria, el peligro, el aspecto ambiental, el riesgo, el impacto ambiental o la oportunidad,
la consecuencia o el beneficio, la medida de control existente y la evaluación. Probabilidad, gravedad o beneficio, porque es oportunidades, el criterio del riesgo y la valoración, es decir, si se acepta o se rechaza. Aquí hay un ejemplo del contexto, por ejemplo, ¿no? La fuente es el FODA, el contexto interno de fortalezas, de ahí es de esa actividad de donde yo saqué, y aquí describo cuál es la actividad, ¿no? Fuerte capacidad técnica y financiera para atender necesidades de mantenimiento de diferentes empresas del rubro. ¿Cuál es el riesgo o la oportunidad si tengo una fuerte capacidad técnica y financiera? La oportunidad, porque es una oportunidad, no es un riesgo, es que yo adjudique proyectos, o sea, que tenga proyectos porque tengo una fuerte capacidad técnica. ¿Cuál es el beneficio? ¿Por qué? Porque es una oportunidad, no puede ser consecuencia. Es consecuencia si es riesgo. Si es oportunidad, es beneficio. Si tengo adjudicación de varios proyectos, ¿cuál es mi beneficio? Fluidez económica, tengo buenos ingresos o mayores ingresos, si quieren poner. ¿Tengo una medida de control existente para esta actividad? Sí, tengo un procedimiento que yo doy cumplimiento, que es la presentación de propuesta. Y aquí voy a hacer la evaluación. Les voy a mostrar la evaluación de los peligros, de las oportunidades. Estos son riesgos, estas son oportunidades. La probabilidad tengo baja, media y alta. Baja, actividad se realiza una vez a la semana, tiempo de exposición, dosis, actividad cumple los requerimientos, la actividad cumple con todos los requerimientos legales. Media, la actividad se realiza más de una vez a la semana, la frecuencia de ocurrencia es media, las actividades cumplen parcialmente los requisitos legales, y una probabilidad alta, donde se realiza diariamente y la actividad no cumple los requisitos legales. Entre tantos, ¿no? O sea, no los estoy leyendo todos. Entonces, en este caso, yo coloqué que es una probabilidad baja. ¿Por qué? Porque, ¿dónde está? Aquí, perdón. Baja porque la actividad no se realiza tal vez una vez a la semana, no es todos los días que hay presentación de propuestas, entonces el impacto es bajo. Luego me voy a la gravedad o el beneficio. Beneficio en este caso porque es oportunidad. Si nos vamos a la gravedad o beneficio, tengo levemente beneficioso, beneficioso y muy beneficioso. Y para cada clase identifiqué las actividades de la empresa o las gestiones. Seguridad, medio ambiente, calidad, y en este caso había una gestión o un lineamiento antisoborno. Para la seguridad, actividad sin baja médica, es decir, es beneficioso porque la actividad no tiene exposición a bajas médicas, no tiene exposición a enfermedades ocupacionales. En medio ambiente, los incidentes ambientales sin restricción de actividades. En calidad, buenas prácticas, realización de actividades sin generar retrasos. Beneficiosos, lo mismo, tengo clasificación de seguridad, medio ambiente, calidad, y muy beneficiosos. En este caso, en el ejemplo, es B, que es beneficioso, y nos dice, beneficioso, aquí está. Incidentes sin lesiones, como cortes, suturas y demás. No tiene enfermedades ocupacionales. Medio ambiente sin derrames ni incidentes sin paralización temporal. Calidad, realizar actividades con generación de lucro y planeado, ¿no? Entonces, es beneficioso porque tengo adjudicación de proyectos, porque tengo una fuerte capacidad técnica y financiera. Entonces, de acuerdo a esto, tengo un criterio. De acuerdo a esa clasificación y a esa evaluación, tengo un criterio. De acuerdo a la probabilidad baja, media, alta, y a la gravedad, beneficioso, muy beneficioso y levemente beneficioso, ese ejemplo era B y B. Entonces tengo poco importante. Las directrices de poco importante significa, no es necesario tomar esa oportunidad, puede considerarse dentro del concepto de mejora continua y se la puede considerar dentro de algunas prioridades. Entonces, ¿qué dice aquí?
poco importante, acepto o rechazo la oportunidad. Lo rechazo, ¿por qué? Porque es una mejora continua. Así está clasificado. No sé si quedó un poco más claro en el tema de oportunidad. ¿Todas las oportunidades tienen que estar relacionadas con el FODA? Sí, por lo general sí. El tema de fortalezas, todas. Incluso hay una pequeña leyenda como ayuda, donde nos sé colocar lo que significa cada columna. Gestión, donde yo coloco qué gestión corresponde. El tipo, riesgos, oportunidades, otros riesgos y otras oportunidades. Fuente, FODA, auditoría, revisión por la dirección, partes interesadas, operaciones, entre otros. Tarea, R, que es rutinario, N, que es no rutinario, y E, que es emergencia. P, que significa probabilidad y tiene 3 criterios, baja, media, alta. G o B, gravedad o beneficio, que es levemente perjudicial, perjudicial y extremadamente perjudicial para riesgos, levemente beneficioso, beneficioso y muy beneficioso para oportunidades. CR es la categoría del riesgo, trivial, admisible, moderado o aceptable, sustancial e intolerable, valoración del riesgo, aceptable o no aceptable, estado abierto o cerrado, que es la segunda parte, medidas de control. Una vez ya identifiqué y coloqué la acción y el responsable, yo identifico la medida de control propuesta de acuerdo a la categoría, si es aceptable o no es aceptable. ¿Quién es el responsable de tomar este control propuesto? Y me coloco un plazo, ¿no? ¿Cuándo voy a implementar ese control? Y por ende va a estar el estado, ¿no? Abierto o cerrado, y la fecha de cierre de la acción. Con esta fecha de cierre, yo vuelvo a evaluar si esta acción ha tenido resultados buenos o resultados esperados, y el nivel de impacto del riesgo inicial pues ha disminuido. Y aquí es donde yo coloco el comentario, ¿no? Entonces coloco el nivel de riesgo inicial ha disminuido de acuerdo a la eficacia de la acción propuesta. O el nivel de riesgo no ha podido ser disminuido y hay que aplicar acciones más estrictas. Esta matriz es la que en particular me gusta utilizar porque, si ustedes ven, es larga, sí, pero contempla todo lo que me pide la norma, desde que identifique inicialmente, tome las acciones necesarias, identifique los responsables, y haga la evaluación y el seguimiento residual de acuerdo a la categoría del riesgo, ¿no? Ojo, no quiere decir de que porque en lo particular me parece la más completa, ustedes tal vez no se sientan a gusto y no quieran utilizar esa matriz, y utilicen la que ustedes tengan en su empresa, o otra que tal vez yo les he mostrado, o tal vez otra que ustedes tengan conocimiento. Lo podemos utilizar. No estoy cerrada a utilizar solo esta matriz. Podemos utilizar la que ustedes vean. Incluso hay opciones donde les voy a mostrar, por favor, ¿dónde está? Aquí. Donde como ayuda yo puedo tener un listado referencial, claro, de los tipos de peligros que yo pueda tener dentro del desarrollo de mis actividades. Peligros en materia de condiciones de seguridad, peligros físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, fenómenos naturales, mecánicos. Entonces puedo ya yo hacer una clasificación referencial para que al momento de llenar mi matriz ya tenga claro el tipo de peligro que realiza esa actividad, ¿no? Y con sus riesgos, ¿no? Los riesgos, igual tengo un listado de
qué pasa, qué tipo de riesgos se pueden dar, acciones violentas, agresión verbal, biológicos, caídas a distinto nivel, exposición, estrés, exposición al ruido, fatiga, golpes, un montón. Entonces son una lista que ustedes también pueden realizar con el único fin de puedan ayudar a llenar su matriz, ¿no? Como una ayuda a memoria para que al momento que ustedes estén realizando esta identificación, pues no les demore mucho tiempo el pensar el tipo de peligro, el tipo de riesgo o las consecuencias que pueden tener las actividades que ustedes han identificado. ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? ¿Algo que no haya quedado claro? Es un poco complicado, sí, es mucha información, pero va a quedar más claro cuando empecemos a hacer la parte práctica. Les pido por favor que tengan identificadas sus actividades y tengan más o menos un criterio de evaluación. Si no tienen, no pasa nada, vamos a hacer con alguna de estas matrices a manera de práctica para que ustedes puedan ir viendo y describiendo y así tengan facilidad de llenar las matrices de sus empresas. Lo que yo quisiera es que la siguiente clase, sé que son varios rubros y por eso es que les pido que tengan antes una identificación de sus actividades para que por lo menos podamos abarcar todo tipo de rubros y así puedan tener una idea más clara. Entonces, si llegamos a la clase y no hemos identificado, entonces identificar en ese momento se nos pasa la hora y no vamos a poder abarcar todos los rubros y van a tener muchas consultas, muchas dudas. Entonces, si ya tienen identificado y llegamos y decimos, ok, ingeniera, esta actividad por favor, y evaluamos con ustedes, es mucho más fácil, más rápido y vamos a ir identificando para los diferentes rubros de donde ustedes están trabajando. No sé si les parece o tienen algún comentario. Ingeniera, buenas noches. Buenas noches, sí. Una consulta sobre justamente la identificación, la evaluación inicial. ¿Esta actividad netamente es del personal de seguridad industrial o hay que hacerse apoyar con, bueno, si vamos a ver en este caso, yo estoy trabajando en una constructora. ¿Ya? Tengo el director de obra y el residente de obra, ¿no? Sí. Para dar cumplimiento a lo que dice la norma, la 45001, habla del punto específico de consulta y participación de los trabajadores. En el caso de llenado de la matriz, ustedes tienen que hacer esta matriz con el encargado de cada área. Y de ser posible, involucrar a los trabajadores o mediante el comité mixto. Porque es necesario, está en la norma y es sujeto a auditoría. Cuando ustedes estén en una auditoría para la certificación, les van a pedir respaldos de cómo han involucrado a los trabajadores para identificar los peligros. Y si les dicen, no, nosotros nomás, el encargado de seguridad y con el jefe de área lo hizo, ok, pero el trabajador puede estar expuesto a otros peligros y riesgos que ustedes no han contemplado. Entonces debe haber una involucración de los trabajadores. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Que cuando vayan área por área, hagan un cronograma de trabajo. Es decir, nos toca hoy el área de recursos humanos, ok, solicitemos al jefe que tengamos una reunión de, no sé, 1 hora al día o 2 horas, o una mañana, si ustedes, dependiendo de las actividades y el tiempo necesario, para que todos los del área aporten y en esa reunión se tenga un acta donde estén todos los trabajadores involucrados y esa acta es el respaldo de la participación y la consulta de los trabajadores para la identificación de sus peligros y de sus riesgos, ¿no? O de la seguridad y la salud que afecten directamente a ellos. Esa es mi sugerencia.
Y así también, al momento de una auditoría, ustedes tienen el respaldo y no van a tener una no conformidad, porque la norma exige que en la medida de lo posible la participación y consulta de los trabajadores esté en todo lo involucrado al sistema de gestión. Y la IPER es pieza fundamental de un sistema de gestión de seguridad y salud. Una consulta más, ingeniero. Esta metodología se la puede aplicar en el diseño de un proyecto, en la etapa de diseño. Sí, sí, claro que sí, y es auditable también, porque tienen que identificar, incluso la matriz, lo ideal es hacerlo al inicio de cada gestión o al inicio de cada proyecto, porque ahí yo identifico los posibles riesgos que puedo tener durante el año. Entonces sí se puede hacer y es lo correcto, sí se debe contemplar y tener, al identificar los peligros al inicio de un proyecto, yo, si es que llega a pasar el peligro identificado, yo ya puedo ir como consulta a mi matriz y ver qué acción debo tomar para controlar el peligro y controlar el riesgo. Este documento, ¿podría yo exigirle a la institución que ha presentado el diseño para que la empresa lo construya? Sí, Que claro. justamente nos está exigiendo tomar medidas. Claro que pero sí. no nos entregaron absolutamente nada, ¿no? Pero sí nos estaban pidiendo que, bueno, se implementen las medidas de seguridad, tanto ambiental, pero Claro. ni en el trato ni en el estudio contemplaba eso. Sí, incluso esto puede estar detallado en el contrato, puede estar detallado en el DBC o incluso en un requisito extraordinario o específico por parte de ustedes, decir, por favor, al proveedor, necesitamos para que demos cumplimiento a nuestro sistema de gestión de seguridad que ustedes hagan la matriz IPER del diseño del proyecto que están por adjudicarse o que ya han adjudicado, digamos, ¿no? Gracias. No hay por qué. Ingeniera, ¿Sí? buenas noches. Entrando al tema de identificación de procesos, en mi caso, claro ejemplo, tengo lo que es la planta de producción de mezcla asfáltica. En ¿Ya? realidad, esa planta, ingeniera, estaría dividido por tres etapas. Lo que ¿Ya? es tal como es, se tendría que hacer el montaje correspondiente de la planta, ¿no es cierto? Ahí se tiene que identificar los procesos y las actividades, por ejemplo, puede ser movilización de maquinarias, nivelación del terreno, instalaciones, montaje y demás cosas, ¿no es cierto? Pero en mi caso, esta la planta como tal ya está instalada, ¿ya? Ahora viene lo que es la segunda etapa, que sería netamente la producción de la mezcla asfáltica. En este caso es igual, o hay otro tipo de actividades que son calentado de la mezcla, abastecimiento de buzones, etcétera, etcétera. O sea, es otro proceso, ¿cierto? Y por último tendría que es la última fase, cuando termina el proyecto, hay desmovilización o desmontajes, es decir, de la misma planta como tal. En este caso, ingeniera, lo que yo estoy haciendo es simplemente indicar la etapa de producción, porque ya el montaje ya se realizó. Pero como usted dice, el hiper se hace antes que se empiece, ya debería ir con su plan y demás cosas. Entonces, en este caso, no sé si estoy bien, ingeniera, identificando la parte de producción, que sería incompleta, porque yo ya hace eso, pero entonces ya me estoy empezando a ubicar que sí, tendría que estar la parte de montaje, pero que prácticamente ya está ya. Entonces ya está como... Claro. Ahora estamos, sí, en la parte de la producción, estamos, ¿no? Y ya posteriormente vendrá la desmovilización. Entonces, en este caso, ingeniera, la matriz yo lo hago netamente a la producción. Claro que sería incompleto, ¿no? Claro, a Esa ver. es mi pregunta. En el caso, usted sí tiene que hacer de la parte de producción. La parte de montaje ya no la va a hacer porque ya cerró y ya está hecha la planta y ya está produciendo. Ahora, ¿por qué yo les digo de que sí es importante y es auditable al inicio de cada proyecto?
cuando en el ejemplo más claro es en el rubro de construcción. En el rubro de construcción los proyectos pueden durar de 3, 6, un año o variar mucho más tiempo. Entonces, cuando viene el auditor para ustedes para certificar, vamos a suponer que viene en el mes de marzo, ¿ya? Les van a auditar, ustedes ya tienen el sistema de gestión, les van a auditar de todo el mes de 2020 y los 3 primeros meses del 2021. ¿Qué quiere decir? De que si en el 2020 ustedes han hecho 10 proyectos, esos 10 proyectos les van a pedir, les pueden pedir, no es que obligatorio, puede que sí, puede que el auditor, ok, haga caso omiso y no pida, pero existe la posibilidad que sí, entonces les van a pedir, a ver, muéstrame por favor el proyecto, el último proyecto que cerró en, en diciembre, muéstrame el cierre de su hiper, el cierre del proyecto, porque al inicio del proyecto hay una identificación, y al cierre del proyecto pues está el cierre de la hiper inicial, es decir, si se cumplió o no se cumplió y si se trató todos los riesgos no aceptables. Entonces les van a pedir la hiper del último proyecto, les pueden pedir. Entonces muéstrame por favor la hiper del proyecto del mes de diciembre. Entonces, no lo tengo, o no lo contemplamos, no lo realizamos, bueno, entonces es una no conformidad. ¿Por qué? Porque ustedes debieron haber identificado sus peligros y evaluado sus riesgos de ese proyecto. Ahora, en el caso de usted, imagino que la empresa no tiene un sistema de gestión, ¿o estoy equivocada? Correcto, ingeniera, no tiene, entonces se está implementando justamente, se está trabajando en todo esto. Exacto. Y no, sí, no lo tiene. Exacto, entonces el periodo de implementación no es un periodo de 2, 3 meses, lleva su tiempo y muchas veces el tiempo va a ir acompañado del alcance del sistema. Entonces, en el caso particular de usted, la empresa es bastante grande. Entonces, si usted realiza la identificación de la parte productiva, pues en realidad es lo correcto. ¿Por qué? Porque ya la etapa de montaje, ¿cuántos años ya pasó de que la empresa ya montó su planta? Ya no podemos volver el tiempo atrás para tener los papeles en orden. Entonces, desde la parte productiva, pues ya empezamos a alinear todos los requisitos para dar cumplimiento a nuestro sistema de gestión. Entonces, voy a ir identificando de la parte de producción, la hiper 2021. Si en toda la gestión 2021 no tuve una auditoría de certificación o una auditoría de seguimiento, perfecto. En diciembre de 2021 yo tengo que hacer el cierre de esta hiper y en enero del 2022 debo hacer otra hiper para la gestión 2022. ¿Que pueden tener los mismos peligros? Sí, pueden tener los mismos peligros o pueden tener nuevos peligros. Pero cada gestión yo debo identificar para los peligros asociados al alcance de mi sistema. Es decir, si el alcance de mi sistema es solo la parte productiva, pues voy a identificar solo la parte productiva. Y cuando venga un auditor, el auditor les va a pedir información del alcance de su sistema. Es decir, solamente lo que ustedes tienen bajo un sistema de seguridad. No les va a venir a pedir, del proyecto tal. No, ¿por qué? Porque su alcance solo contempla la parte de producción, no la parte de servicios. Entonces no les puede pedir la parte de servicios. No sé si me dejo entender. Sí, ingeniera, clarísimo. Perfecto. ¿Hay alguna otra consulta? Sí, Inge, buenas noches. Una consultita. Buenas noches, sí, claro. Están relacionados. ¿Es necesario que yo tenga mis procedimientos antes de realizar la matriz IPRC? ¿O no es necesario contar con los procedimientos, ya que los procedimientos son en sí las actividades de la empresa? En realidad es una actividad en conjunta, ¿no? Porque cuando ustedes identifiquen la medida de control existente, la medida actual, en el caso que les mostré anteriormente para el FODA, ya había un procedimiento que era
la adjudicación o la presentación de propuestas. Ahora, si no existe una medida de control, porque tal vez no han contemplado todavía el procedimiento, se coloca no hay una medida de control existente y en su acción correctiva o en su acción propuesta se elaborará un procedimiento para tratar el peligro actual, digamos, ¿no? Ok, gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Esta cartera ha realizado la entrega de equipamiento y medicamentos a todos hospitales. ¿Aló? Todo está claro, ingeniera. Qué bueno. De todas maneras, igual todas las dudas van a ser despejadas cuando empecemos a hacer el llenado de la matriz, y ahí va a quedar mucho más claro. Al menos eso es lo que quiero, que ustedes puedan despejar todas sus dudas y tengan mayor facilidad para llenar su matriz. Entonces, para terminar la clase, les vuelvo a pedir, por favor, que ya identifiquen sus actividades para que el siguiente viernes, entremos directamente a llenar la matriz de todos los rubros que ustedes, donde están trabajando, porque sé que hay minería, construcción, producción, servicios, salud. No sé si se me está pasando algún otro rubro. Educación, Lisen. Educación, ¿ves? Entonces, me gustaría, por favor, que puedan tener ya claras las actividades y vean los criterios, ¿no? Esa es su actividad de esta semana, que identifiquen los criterios de evaluación, que hagan en base a las muestras que yo les hice, o pueden también crear sus propios criterios, sus propias clasificaciones, o tal vez si ya la empresa tiene, pues adecuarlas o revisarlas si están correctas, y utilizamos esas, ¿no? Inge, buenas noches. Disculpe, Buenas con noches. relación al tema de de la actividad que hay que hacer, que justamente tengo entendido que es para hoy día, y bueno, pedirle, entre otras cosas, el tema de poder tener un poquito más de plazo, si nos puede alargar el plazo. Yo trabajo en una empresa de fabricación de plástico. Entonces, según lo que dice la actividad, nos indica de que tenemos que elegir un proceso o describir los procesos de la empresa. Entonces, ahí no he estado muy, bueno, no lo entiendo bien cómo debo hacer. Por ejemplo, tengo el proceso de fabricación de bolsas de plástico. Entonces, tengo que describir cómo se hace físicamente el proceso. O sea, entra la materia prima hacia tal equipo, tal bomba, hay un tema de un calentador, hay un horno y sale la bomba, más o menos de esa manera. Claro, lo que usted tiene que hacer es identificar los procesos. Yo les pedí que si la empresa donde ustedes trabajan no tiene un sistema de gestión, y esa es la idea, que hacer un sistema, primero identifiquen cuál es el alcance, si es para toda la empresa o solamente para un área en específico. Vamos a suponer que en su caso es solo para la parte productiva. Entonces lo que usted tiene que hacer es identificar los procesos del área de producción, del área productiva, y cuáles son las actividades de cada proceso. Es decir, para el tema de plásticos, cuáles son las actividades, y de esas actividades obviamente van a haber peligros. Por ejemplo, si hay una actividad de que deben llevar la materia prima transportarla a otra área, y la materia prima es muy pesada, y la distancia de área en área es muy larga, pues ¿qué hay ahí? Una manipulación y prolongada de alza de pesos, digamos, ¿no? Entonces, esa es una actividad que tiene que ser evaluada en la matriz hiper, donde coloque, ¿no? Para la actividad en el área de producción, de recepción de materiales, se tiene mala manipulación de materiales. Entonces, eso es lo que tienen que identificar, los procesos y las actividades de los procesos.
Dicen, Inge, perdón, una consultita. Usted Sí. nos ponía ahí de que teníamos que consultar lo que habíamos hecho en FODA, partes interesadas y mapeo de procesos. Por ejemplo, Sí. yo en el mapeo de procesos tengo los procesos misionales. Entre los Ya. procesos misionales, esto es de una universidad, ¿no? Tengo un proceso misional que es la ejecución de un curso, ¿no? Dar Ya. una clase. Ya. Y yo en ejecución de curso como proceso, identifico actividades operativas y también actividades administrativas, ¿cierto? Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué tengo? Mi actividad operativa, tengo que el docente prepara contenidos, también prepara actividades. Tanto docentes como estudiantes se tienen que trasladar al aula designada. Ya. Luego, tanto docentes como estudiantes se tienen que instalar en el aula, ¿cierto? Sí. Luego también tengo que se debe desarrollar la clase. Ya. Eso es lo que hace el docente y los estudiantes también tienen que participar en el desarrollo de clases. Luego, cuando termina, tienen el traslado para salir del aula. Ya. Entonces, Ahora, en ese traslado yo debería identificar ahí mis riesgos, mis peligros. claro, le digo, a ver, si dentro de sus actividades estaba que el docente prepare la clase, ¿verdad? El contenido. Exacto. Ya. ¿Qué riesgo o qué peligro puede haber ahí? Que el docente, perdón, me estoy enfermando, el docente no presente el contenido, no realice el contenido. Es un peligro, ¿verdad? Sí. O que el docente no se presente a la clase, falte a la clase. Es otro peligro. Entonces vamos a ir identificando de cada actividad que usted ha descrito cuál es el peligro, cuál es el riesgo y cómo lo vamos a tratar. Porque si dijimos, por ejemplo, que el docente no presentó el contenido, ok, ¿cuál sería la acción, por ejemplo? Una de las acciones puede ser de solicitar al docente el contenido una semana antes que inicie la clase. Cosa de que yo ya tengo el contenido con tiempo de anticipación y voy a evitar ese riesgo, ¿no? De que no se dé la clase. Inge, pero esa partecita sería para el trabajo de la siguiente semana. Claro, lo que vamos a hacer. Y eso está hecho en base a lo que tenemos que subir hoy, que era eso, ¿no? De identificar una parte del proceso o un proceso entero y sus actividades. Exactamente, sí. Ya. Muchas gracias, Inge. No, no hay por qué. Con relación, Inge, disculpe, al plazo de entrega, ¿será posible que la podamos mover para el domingo? Sí, en realidad el tema del plazo, yo no tengo problema. Ustedes lo deben coordinar con los encargados de plataforma. Ahí en el grupo creo que lo solicitan y ahí tienen las respuestas. Yo no tengo inconveniente, yo no manejo la plataforma ni pongo los plazos. Es la unidad de posgrado que maneja la plataforma. Ok, perfecto. No. Entonces, para ver si le he entendido, lo que tengo que hacer en mi caso, que es una fábrica de plásticos, yo elijo el proceso de fabricación de bolsas y Ya. solamente me dedico a ver las actividades que tiene y las tareas que tiene ese proceso. Nada más. Exactamente. ¿Estoy bien? Nada más. Está correctamente. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. No hay por qué. Inge, yo tuviera una duda, por favor. Sí, claro. Yo estoy trabajando en un ingenio minero y he descrito las actividades operativas del ingenio y administración, gerencia y actividades de campamento. Ya. Y también las actividades de laboratorio. No sé cuál tiene que entrar al sistema de gestión. Por ejemplo, en las actividades operativas yo he puesto de mina, exploración, explotación, de extracción de mineral, ¿verdad? Y en exploración he puesto exploración geológica de áreas para su debida explotación. Luego directamente va al chancado o molienda, trituración de la materia prima, aglomerado, concentrado con flotación espumante, procesos de separación de la mena y del material con valor económico, el muestreo del material y residuos de relave, así el dique de colas. Eso estarían contando con mis actividades del ingenio netamente. ¿Tengo que aplicarlo aquí
o tengo que aplicarlo a las actividades de administración y gerencia, que es, por ejemplo, Departamento de Control Minero, Oficina de Control Legal, Oficina de Medio Ambiente y Seguridad, Oficina de Recursos Humanos y Personal, Claro. Oficina de Lo Administración. primero que usted tiene que hacer es determinar el alcance. El sistema de gestión que pretende realizar, ¿qué va a abarcar? ¿Qué proceso va a abarcar o qué área va a abarcar? ¿Va a abarcar toda la empresa o solo una parte? Ya, sí, tendría que elegir, podría elegir el Exacto. proceso de... Ella, pues no votar esa el dicho que vote. Él Por manda a favor, votar. su micrófono, Nadia. Nadia. Ya, gracias, ahora sí. Entonces, primero tiene que delimitar su alcance, a dónde se va a enfocar. Una vez delimite, si quiere toda la empresa o solo un área, entonces de acuerdo a eso, vamos a ir clasificando sus actividades. Ah, ya. Ya dije, pero en la tarea que tenemos que entregar hoy, sí o sí tiene que estar todas las actividades de toda la empresa. No, no, yo les pedí que identifiquen las actividades y los procesos de la empresa de acuerdo al alcance de su sistema de gestión. Ah, ya, entonces de mí solamente sería de las actividades operativas. Claro, si usted Les- quiere decidir solamente de actividades operativas, puede hacerlo solo las actividades operativas, no hay ningún problema. Ah, ya, muy bien, ingeniero. Esa era No mi hay duda. por qué, no hay por qué. Ingeniera, buenas noches. Buenas Antes que se noches, vaya, sí. por favor, si nos No, podría dígame. dar en práctica de esta semana o de esta clase, por favor, identificar criterios de clasificación en resumen. Gracias. Perdón, no, le escuché entrecortado. ¿Me puede repetir su consulta? Si nos podrías explicar la práctica evaluativa de esta clase. Creo que va a ser identificación de criterios, ¿no? Identificación, Sí, criterios para clasificación. sí, exacto. Lo que yo les voy a pedir Sí, es sí. que hagan esto de acá. A ver, esta evaluación, estos criterios, que me identifiquen la probabilidad, la gravedad y su clasificación. Para riesgos y para oportunidades. Esto les estoy pidiendo. Para que con eso ya ustedes tengan clara la matriz. Pueden hacer esta misma matriz con estas mismas columnas, pueden cambiar, eso va a depender de cada uno de ustedes. Ya tenemos las actividades, ya tenemos los criterios de evaluación, entonces la siguiente clase lo único que nos queda es llenar la matriz que querramos plasmar en nuestra empresa. La actividad es hacer este criterio con su clasificación para riesgos y para oportunidades, para ver si es bajo, si es medio, si es alto, si es importante, no es importante, beneficioso, no beneficioso. Eso es lo que quiero. Inge, ¿eso es para la presente actividad? ¿Sí? Ya me Y si mareo. agarramos, ingeniera, su clasificación de usted no importaría, ¿no? No, dependiendo de ustedes, ¿no? Si ustedes le entienden, pueden agarrar esta, ¿no? Ojo, que aquí, por ejemplo, está direccionado a un tipo de actividad. Tal vez este tipo de actividad, lo único que ustedes tal vez puedan hacer es mantener esta misma clasificación, pero las características modificarlas, digamos, ¿no? Para las actividades de su empresa. Pero mantener esta misma, pueden hacerlo. O tal vez estas mismas actividades o estas características sí se asemejan a su empresa, entonces lo mantienen, digamos, ¿no? Buenas noches, Inge. Disculpe la molestia. No sé si sería Sí. mucho abuso, si podríamos hacer la tarea junto con usted. Es que, la verdad, no creo ser la única. Tenemos bastantes dudas en cuanto a hacer la matriz y per se. Entonces, si se podría hacer junto con usted la tarea, a mi opinión sería mucho mejor. No estaríamos tan perdidos. Ya. Miren, ¿qué les parece si yo esta matriz, que es la que yo utilizo, yo se las comparto? Ustedes van a tener todos estos criterios y lo que les va a tocar hacer es adecuar
estas características a las actividades de su empresa. Por ejemplo, si ustedes tienen seguridad y salud, medio ambiente, calidad, no tengo medio ambiente, no tengo calidad y no tengo antisoborno, solamente tengo seguridad, entonces voy a eliminar todo lo que es medio ambiente y solamente contemplar seguridad. No sé si así queda un poco más claro. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, ingeniero, quedó más claro. En este caso sería seguridad y salud. ¿No ve? Entonces yo les voy a compartir esta matriz. Y ustedes van a hacer la adecuación de estos criterios a su empresa. Ok, ingeniera, muchísimas gracias. No hay por qué. ¿Hay alguna otra consulta? Buenas noches. Sí, buenas noches. No, ahora ya me confundí. O sea, la tarea es identificar, ¿no es cierto? Identificar y describir las actividades operativas y administrativas de los procesos. Esa era la tarea anterior. Ah, ya. Esa es la que tenemos que presentar hasta hoy día, ¿no? Sí, esa era la que tenían que presentar hasta hoy. Ah, ya. Ahora sí. Lo que están hablando de la hiper es para después. Exactamente. Ah, Lo que tiene que presentar hasta el siguiente viernes, me imagino, es estas evaluaciones que le mostré, los criterios. Ahora sí, ya. Estaba confundida, ya decía, ¿qué hago hasta hoy día la hiper? No. Tampoco somos tan malvados. Ya, tan gracias. desconsiderados. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta más. Bueno, si no hay más consultas, les agradezco por su tiempo, por su participación. Nos vemos la siguiente clase. No sé si la licenciada Valeria quiere decirnos algo. No, pues licenciada Marcela, muy agradecida por su clase que ha sido tan enriquecedora. Y bueno, cualquier duda que tengan los diplomantes también lo pueden hacer llegar a través del grupo de WhatsApp que tienen. Gracias. Gracias a ustedes, gracias por su tiempo. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Buenas noches.